Hola a todos. Hoy es domingo, 5 de julio de 2026, y nuestro querido amigo Larry Johnson está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Larry. He vuelto. ¿Qué camisa tan bonita llevas? Sí, me he puesto aparato y llevo una de mis camisetas del 4 de julio. Sí, perfecto. Larry, quiero centrarme en Estados Unidos y en su política exterior. Pero antes de llegar a eso, ayer supimos que se han desplegado 8 aviones A-10 Warthog estadounidenses en Jordania. Dicen que este tipo de aviones se utilizan para invasiones terrestres o algo parecido. ¿Cuál es tu interpretación de eso? ¿Y cuál era la necesidad de enviarlos estando en Jordania? Bueno, si los han enviado, y de nuevo, no he visto ese informe, así que no sé si es solo más especulación en Internet o algo confirmado, pero si los han enviado, la intención sería usarlos para lo que se llama apoyo aéreo cercano. Así que se utilizarían en el Golfo Pérsico contra embarcaciones iraníes. Y ya sabes, si Estados Unidos decide hacerlo, eso va a desatar, Irán va a empezar, ya sabes, a bombardear sin descanso la base aérea de Al-Mawafik al-Salti, que es donde están esos aviones. Así que despegarán, y cuando intenten volver, puede que ya no tengan dónde aterrizar una vez que Irán haya terminado con ellos. Así que este es otro intento de Estados Unidos de, creo yo, intimidar a Irán y tratar de controlar lo que ocurre en el estrecho de Hormuz. Si miras el mapa, puedes ver cuántos barcos hay y cuál es el nivel de actividad. Ahora mismo hay un barco llamado Cebes, que es un buque cisterna de gas propano líquido, LPG. Cargó en el puerto emiratí de Khor y se dirige por la ruta omaní. No sé si Irán le permitirá pasar o intentará desafiarlo. Ni mush vetstep is narufer, te ireñes. En tu me stanthwa saksimith, que sin boridlitum rain. Sí, parece que la administración Trump está intentando, ya sabes, de alguna manera controlar a Israel en gran medida. Tenemos a dos bandos enfrentados. No sé si eso los va a llevar de nuevo a la guerra, a una nueva ronda de guerra, pero este tipo de confrontación va a escalar. Ya lo hemos visto antes con el bloqueo, y va a ser lo mismo. No veo ninguna forma de evitar que, ya sabes, los dos bandos acaben atacándose si intentan enfrentarse en el estrecho de Hormuz. Por cierto, el estrecho es muy estrecho, no es tan ancho. Exacto, son unos 30 kilómetros de distancia, más o menos. Así que no es mucho. De nuevo, llevar esos A-10 a Jordania. La verdad no entiendo muy bien la lógica. Desplegarlos es como si recibes un informe de que Irán está atacando un barco concreto y tienen lanchas rápidas iraníes allí haciéndolo. Para cuando den la alerta a esos aviones y despeguen para atacar los objetivos iraníes, habrá pasado, no sé, entre 45 minutos y una hora antes de que lleguen. Y para entonces, la situación sobre el terreno habrá cambiado. Así que no estoy seguro de que no parece que lo hayan pensado bien. Sí, pueden usarlos para atacar embarcaciones iraníes, pero se olvidan de que Irán va a responder con misiles balísticos contra, en este caso, la base aérea Muwafaq al-Salti. Sí, Larry, quiero hablar sobre la política exterior de Estados Unidos. Ayer fue 4 de julio, y todo el mundo sabe lo importante que es esa fecha para el país, para la historia de Estados Unidos. Fue el Día de la Independencia número 248, algo realmente significativo. Y creo que de cara a 2026, Estados Unidos se enfrenta a muchos desafíos. Pero antes de llegar a mi pregunta, esto fue lo que dijo Donald Trump sobre el Día de la Independencia. Es público en la tierra, pero nuestro país acaba de empezar, porque lo mejor aún está por llegar. Este es solo el amanecer de la edad dorada de América,
Y en este 254 de julio declaramos, igual que lo hicieron hace 2 siglos y medio, que por nuestro país, por nuestros hijos y por la causa de la libertad, vamos a llevar nuestra nación a nuevos niveles, a niveles nunca alcanzados. Vamos a hacerla más grande, mejor, más fuerte, y vamos a quererla aún más. Y solo quiero daros las gracias por las molestias. Yeah. Here is what he said, Larry. Looking Sí, at the history of the esto United fue lo que States, dijo Larry. in many Mirar la ways, historia de Estados Unidos es, en muchos sentidos, algo asombroso en mi opinión, porque ya sabes, su independencia de los británicos, lucharon muchísimo por ser independientes. Vivieron, o mejor dicho, vivisteis, el colonialismo, porque fuisteis una colonia del Imperio Británico. Y después de años de lucha, llegó el día de la independencia. Si miramos hoy a Estados Unidos, la mayoría de la gente diría que la política exterior del país es el resultado de una doctrina, de un tipo que tú conoces, lo conoces personalmente, la llamada doctrina Wolfowitz. Esa doctrina sigue vigente y sus ideas principales son que no haya una superpotencia y que no haya un poder regional. main concepts of the doctrine is no superpower and no regional power. You have to do everything to Hay que hacer todo lo posible por contraatacar, por intentar, ya sabes, destruirlos o de alguna manera debilitarlos en la región. Así que no vas a tener ninguna superpotencia ni potencia regional. Esa es la política de Estados Unidos, tal como la vemos en el año 2026, con dos guerras activas, una contra una superpotencia, Rusia, en Ucrania, y la otra contra una potencia regional, Irán, en Asia Occidental. Y ambas guerras siguen activas mientras hablamos. ¿Cree que Estados Unidos sigue enfrentando una crisis de identidad? ¿O cómo es eso? ¿Qué significa para el país en los próximos años? Porque Donald Trump está hablando de que los años que vienen serán mejores y de que vamos a mejorar mucho. ¿Es esa la señal que estamos recibiendo de la política exterior de Estados Unidos? Is that the sign that we're getting from the foreign policy of the United States? Well, actually, I think it's a matter of the United States. Bueno, en realidad creo que es una cuestión de que Estados Unidos, el pueblo americano, ha olvidado quién es o quién se supone que debe ser. Así que déjame contar una breve historia. Uno de los fundadores del país es un hombre del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Se llamaba Charles Thompson. Charles nació en Irlanda, en el condado de Derry, allá por 1729. Y en 1739 su padre murió. Way back in 1729, and in 1739, his father, John Thompson, and he had 6 other sons. John Thompson y sus 6 hermanos, o quizás 5, se embarcaron rumbo a América. Eran presbiterianos escoceses irlandeses. Querían establecerse en Pensilvania y en las Carolinas. Buscaban, ya sabes, escapar de aquel conflicto en Irlanda entre católicos y protestantes. Supongo que intentaban huir de eso. Cuando el viaje estaba a punto de terminar, ya con la costa de Nueva Jersey a la vista, John Thompson murió, el padre de Charles. Charles tenía solo 10 años entonces. Llegaron a tierra y la verdad es que no sabemos bien qué pasó después. El hermano mayor de Charles, William, que tenía 17 años, se fue a Virginia y de algún modo Charles se quedó atrás. Un herrero del lugar lo acogió y dijo, "Este chico es listo", y empezó a mandarlo a la escuela. And so started sending him to school, and eventually he went to what was called the Latin school. Y con el tiempo fue a lo que se llamaba la escuela latina, y llegó a hablar con total fluidez el griego y el latín. Daba clases en la universidad, pero luego se metió en los negocios, así que nunca llegó a ser abogado. Durante ese periodo conoció a la tribu Lenape, los indios del Delaware, y desarrolló una relación especial con ellos, en una época en la que la mayoría de los europeos explotaban a los nativos americanos, los engañaban y los manipulaban. Este Charles Thompson se ganó la reputación de ser el hombre que decía la verdad. Le dieron un nombre indígena, Waiwula Moyind, que significa el hombre que dice la verdad. Y lo que hizo a Charles Thompson, excepcional, fue que se implicó activamente en promover la expulsión de los británicos de América y en que los estadounidenses tomaran el control de su propio destino. Taking control of their destiny. And so
In fact, he became De hecho, friends with era amigo de Benjamin Franklin, quien describió a Thompson, lo llamó el Sam Adams de Filadelfia, queriendo decir que era el hombre más responsable de organizar y mantener el sentimiento revolucionario en Filadelfia, que en aquel momento era la capital de Pensilvania. Y eso continuó hasta la creación del Congreso Continental. Ahora bien, Thompson había ayudado, aunque no era abogado, y llegó a testificar en un juicio aportando pruebas contra la familia Penn, que, como sabes, había fundado Pensilvania. Pero estaban intentando robar tierras a los indios, y él intervino, y de hecho el caso se resolvió a favor de los indios. And actually, the case was settled in favor of the Indians, so he wasn't exactly popular among. Así que no era precisamente popular entre la élite, ya sabes, lo que algunos llaman el Estado profundo. Bueno, al final, aunque no fue delegado en el Congreso Continental, lo eligieron como secretario del Congreso Continental. Y aquí es donde la historia se pone interesante. La Declaración de Independencia, el texto lo escribió Thomas Jefferson, pero el documento real, el que se puede ver en los archivos nacionales, está escrito a mano por Charles Thompson. Fue él quien lo escribió. Y la primera lectura pública de la Declaración de Independencia no tuvo lugar el 4 de julio, sino el 9 de julio de 1776. Y los demás miembros, él junto con John Hancock, fueron quienes firmaron esa declaración. Were the ones to have signed that declaration. It wasn't until August 2nd that No fue hasta el 2 de agosto, cuando los demás miembros del Congreso Continental, ya sabes, John Adams, Benjamin Franklin y los demás lo firmaron realmente. Así que fue el 2 de agosto cuando lo firmaron de verdad. it was Thompson. Pero fue Thompson quien leyó por primera vez esa declaración en público y dijo, esta es nuestra declaración. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales y que su creador les ha otorgado ciertos derechos inalienables. Él fue el primero en América en leerla. Piénsalo. Un chico irlandés que se había perdido, un huérfano. Su madre murió al dar a luz a su hermana pequeña, y su padre murió antes de poder llegar hasta ellos. Así que en cierto modo, se podría decir que fue un hombre hecho a sí mismo. So, in a way, you could call him a self-made man. But he kept that document in his. Pero él conservó ese documento, el original de la Declaración de Independencia, hasta que el gobierno se organizó formalmente en 1789. En ese momento entregó el documento y desde entonces quedó bajo el control del gobierno de los Estados Unidos. Y después, bueno, él ya no formó parte del nuevo gobierno. Simplemente desapareció de la escena. Pero también era conocido porque tradujo la primera versión griega, la Septuaginta, la versión griega de la Biblia, la tradujo al inglés. Así que era un hombre realmente extraordinario, alguien que representaba lo que se supone que deben ser los estadounidenses. Y la razón por la que me centro en él es porque era mi tataratataratataratío, desciendo del clan Thompson, del hermano mayor de él, William. From the Thompson clan, from his older brother William. Now, I hold him up as. Yo lo pongo como ejemplo porque mira, este hombre tuvo logros realmente importantes, ¿verdad? En los primeros años de la formación de Estados Unidos, y sin embargo casi nadie lo conoce. Pero ellos no buscaban eso. La esencia de la Revolución Americana no era meterse en conflictos extranjeros, sino mantenerse al margen. En otras palabras, ocuparse de nuestros propios asuntos, quedarse en casa y trabajar por la libertad de nuestra propia gente. Y sabes, me enorgullece que este hombre, al tratar con los nativos americanos, no encajara en el estereotipo que, por desgracia, se asoció después con Estados Unidos en el siglo XIX, el de la explotación de los pueblos nativos, el robo de sus tierras y la destrucción de sus naciones. Él fue distinto. That he was different. Yeah. I think the history matters the most Creo que la historia es lo que más importa, y lo que has mencionado es muy relevante en el contexto de lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos. Cuando ves, por ejemplo, al embajador estadounidense en Israel decir que todo lo que tenemos depende de Israel, por Israel y por Israel. ¿Cuándo ocurrió ese cambio, Larry, en la historia de Estados Unidos? ¿Cuándo empezaron a verse a sí mismos como totalmente dependientes de Israel y del futuro de Israel?
dependent on Israel and the future of Israel. Well, Because, yeah, go ahead. well, no, I say, Bueno, sí, adelante. No, lo que digo es que no ocurrió en un solo momento. Verás, yo nací y crecí durante todo ese periodo. En los años 50, bueno, en realidad fue justo antes de que yo naciera, cuando Israel, Francia y el Reino Unido intentaron tomar el control del canal de Suez, el presidente Dwight Eisenhower dijo algo así como, ni hablar, volved a vuestro sitio, y lo impidió. No quiero decir que hubiera un grupo de sionistas influyentes que se reunieran y dijeran, oye, hagamos esto. Pero bueno, creo que había algo de eso, porque cuando se estrenó la película Éxodo con Paul Newman, y creo que era Eva Marie Saint quien actuaba con él, contaba esa historia que en el fondo era la historia de David y Goliat, contada en términos modernos, con los sionistas como David frente a ese Goliat de las naciones árabes que intentaban aplastarlos solo porque querían ser libres. nations who were trying to crush them just because they wanted to be free. So that became part of American culture. Así que eso pasó a formar parte de la cultura estadounidense. Pero en realidad no se tradujo necesariamente en apoyo político en ese momento, porque justo cuando esa película estaba en cartelera, John F. Kennedy empezaba a intentar impedir que Israel consiguiera el arma nuclear. Y creo que hay pruebas convincentes que muestran que Israel estuvo implicado en el asesinato de John F. Kennedy. Sin embargo, todo eso se barre debajo de la alfombra. Lyndon Baines Johnson fue un sionista temprano. Estuvo vinculado sentimentalmente con una mujer que tenía lazos con el Mossad. Así que ya sabes, lo estaban manipulando, y de hecho también sacó algo de dinero de todo aquello. Actually, made some money off of it too. He was incredibly corrupt. Sabes, fue un presidente increíblemente corrupto. Luego llegamos a la guerra de los 6 días, en el 67. De nuevo, Israel sale victorioso. Eso refuerza la imagen de David contra Goliat. Después llegamos a la guerra del Yom Kippur, en 1973. Y ahí otra vez Israel estaba imponiéndose sobre Jordania, Egipto y Siria. Fue en ese periodo cuando el USS Liberty fue atacado. Y eso quedó completamente errado, totalmente encubierto. El ataque al USS Liberty ocurrió cuando Lyndon Johnson era presidente, creo que en el 67, y todo eso se barrió bajo la alfombra. Así que hay un esfuerzo, ya sabes, un esfuerzo propagandístico para presentar a Israel como algo bueno y justo. Good and righteous and actually within it Y de hecho, dentro del movimiento evangélico, esto se considera el cumplimiento de una profecía. La creación del Estado de Israel fue vista como el cumplimiento de los acontecimientos que, según la profecía, deben ocurrir antes del regreso de Jesús. Así que eso pasa a formar parte del relato oficial. Todo esto, creo yo, empieza a consolidarse de verdad después de los atentados del 11 de septiembre, porque Israel, yo creo que Israel tuvo un papel directo en permitir que eso ocurriera. Sabían que el plan estaba en marcha, igual que algunos dentro de la CIA. Se puede decir que se permitió deliberadamente que sucediera, o que fue un caso en el que la mano derecha no sabía lo que hacía la izquierda. En fin, dejaré que la gente discuta eso por su cuenta. Pero lo que está claro es que desde el punto de vista sionista, ese ataque iba a servir como justificación para que Estados Unidos invadiera Afganistán, invadiera Irak y al final acabara con Siria. Ya sabes, ese plan para eliminar a todas esas naciones árabes musulmanas de la periferia. Y creo que fue entonces cuando el AIPAC se convirtió realmente en una fuerza poderosa dentro de la política estadounidense. Durante los últimos 25 años han sido cada vez más descarados, año tras año. Y creo que el 2026 se recordará como el año en que finalmente cruzaron la línea. La combinación del genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino, palestinos musulmanes, palestinos cristianos, y la interferencia directa y descarada en la política interna de Estados Unidos. Así que no hubo un solo momento, pero creo que en los últimos 25 años se ha vuelto especialmente generalizado.
Looking at the roots of this support to Israel, Si miramos las raíces de este apoyo a Israel, que es Israel fue un proyecto británico, y no sé muy bien cómo pasó a manos de Estados Unidos. ¿Cómo ves tú las raíces de ese apoyo? ¿Vienen del Imperio Británico? ¿Vienen del establishment británico? ¿O es algo completamente hecho en Estados Unidos? or it's all made in the United States? Well, remember, Recuerdo que Israel, toda esa franja de tierra, Palestina, Judea, Samaria, como quieras llamarla, fue una creación colonial que surgió tras la Primera Guerra Mundial, con la derrota del Imperio Otomano y su pérdida de control, porque antes gobernaba esa zona. Y entonces, al perder el control, se crean estos países artificiales. Yo los llamo artificiales. Quiero decir, Líbano existía, pero no tenía una identidad nacional como tal. Era una mezcla de suníes, chiíes, drusos y cristianos. Lo mismo con Irak, con Jordania. Así que las fronteras de esos países no respondían a una idea nacional fuerte. En muchos casos las líneas cortaban. Ya sabes, había tribus. La identidad tribal tenía más peso y estaban, ya sabes, a ambos lados de algunas fronteras. Así que supongo que el fracaso en tener Al final de la Segunda Guerra Mundial, el poder británico empezó a erosionarse. La Segunda Guerra Mundial marcó realmente el principio del fin del Imperio Británico, porque antes de eso todavía intentaba mantener el control de la India y de Sudáfrica. Empezó a perder su dominio. Y recuerda que en esa época, los grupos terroristas en Israel, el Irgun y la banda Stern, estaban dirigidos cada uno por un hombre que más tarde se convirtió, en ambos casos, en primer ministro. Menachem Begin llegó a ser primer ministro de Israel, igual que Isaac Shamir. Pero ya sabes, en aquel momento eran terroristas en el sentido clásico. Atacaban a civiles, mataban, ejercían violencia con fines políticos. Y su ataque al Hotel Rey David, ya sabes, los puso en conflicto con los británicos. Así que los británicos más o menos se apartaron del asunto. Y fue, ya sabes, Estados Unidos quien desempeñó el papel decisivo en la votación de las Naciones Unidas, en parte gracias a Harry Truman. Y Truman, si vas a la biblioteca Truman en Independence, hay una pequeña sala donde cuentan toda la historia de la relación de Truman con su antiguo socio, que era judío, y que intervino y le rogó que apoyara la creación del Estado de Israel. Así que fue un proyecto sionista que se hizo realidad tras la Segunda Guerra Mundial, con la ayuda de Harry Truman. Sí, creo que lo que ha pasado en Europa con respecto al nacionalismo, porque el nacionalismo formaba parte de lo que estaba ocurriendo en aquella época en Europa, y la razón por la que intentaron expulsar al pueblo judío de Europa tenía que ver con eso. Tienes al gobierno británico, el sionismo, que fue creado sobre todo por cristianos en el Reino Unido, y luego tienes al pueblo judío, una ideología que de alguna manera ha conectado con la comunidad judía, al menos con parte de ella, y después los envían a Asia Occidental. Y allí van a tener su tierra, van a tener su nacionalismo, van a crear su propio país. Y por lo que yo entiendo, todo tenía que ver con la agenda europea en Asia Occidental. Porque claro, tienes a Israel y así se deshacían de los judíos en Europa, enviándolos a Asia Occidental. Porque, siendo sinceros, en Europa odiaban a los judíos. ¿Entiendes? Todo ese concepto de mandar al pueblo judío a Asia Occidental se basaba en el odio. Luego ves cómo avanza esa agenda. Aparece un nuevo estado en Asia Occidental y al mismo tiempo el Imperio Británico divide toda la región en pequeños países. Ahí tienes Arabia Saudí, los Árabes Unidos, Omán. Saudi Arabia, UAE, Oman, the desert of Oman right now, we have two states. El desierto de Omán, ahora mismo. Tenemos dos estados, Emiratos Árabes Unidos y Omán. Todo eso antes era el desierto de Omán. Se llamaba así, el desierto de Omán. Y ahora tenemos dos estados. Todo eso fue creado por el Imperio Británico. El liderazgo de Qatar, el de Arabia Saudí,
y el de los Emiratos, todos vienen de Arabia Saudí, de lo que hoy conocemos como Arabia Saudí, y son gente que procede de las mismas familias, del mismo entorno. Y luego está el gobierno británico, que controlaba Gibraltar y tiene muchos años sin controlar el Stan, tanto fue la tranchi se basa They had the total dominance over the West Asia. That's been the key to all of this. Y esa ha sido la clave de todo esto. Se trata del petróleo, del control de la energía. Quiero decir, antes de que se descubriera que tenían una enorme reserva de petróleo y que eran ricos en ese recurso, a nadie le importaba. Era solo una tierra exótica a la que nadie prestaba atención. Exotic land that nobody paid attention to. Yeah. I think the problem has started when Creo que el problema empezó cuando se produjo, ya sabes, la nacionalización del petróleo iraní en 1950, durante el gobierno de Mossadegh, y luego con la destitución de Mossadegh y la llegada del Shah de Irán al poder, o más bien con su dominio sobre todo el sistema político del país. Pero lo realmente importante es que se decidió dividir toda Asia Occidental en pequeños estados para dominar, gobernar y, en fin, controlar todo. Hoy, si lo comparamos con lo que pasó entonces y con lo que estamos viendo ahora, Israel intenta, de alguna manera, expandir su territorio. Pero también se percibe una nueva forma de entender las cosas entre los líderes de la región. Sin embargo, Estados Unidos mantiene, digamos, la misma agenda que tuvo en su día el Imperio Británico. No sé, ¿cuál es el sentimiento en Washington? ¿Siguen con la misma agenda del Imperio Británico o es algo nuevo? Porque literalmente parece que quieren poner a Israel al mando de Asia Occidental. ¿Qué opinas tú de eso? put Israel in charge of the West Asia. What is that, in your opinion? No, I don't think there's No, no creo que haya un objetivo de poner a Israel al mando. Creo que se trata de asegurarse de que Israel no enfrente ningún tipo de amenaza militar ni oposición para que pueda seguir siendo la principal potencia militar de la región. Pero en el fondo, todo tiene que ver, una vez más, con mantener el control sobre las fuentes de energía, si es posible, para Occidente. Y ese es uno de los grandes retos a los que se enfrenta Trump ahora mismo. Ya he hablado de esto contigo antes. Cuando se cerró el estrecho de Hormuz el 28 de febrero, eso no significó el fin del petróleo que se dirigía a Estados Unidos desde el Golfo Pérsico. En ese momento había petroleros en alta mar que habían salido del estrecho de Hormuz el mismo 28 de febrero. on the 28th of February. And it took them that last tanker took about 42 days. Y ese último petrolero tardó unos 42 días en llegar a Estados Unidos, lo que nos lleva al 8 o al 10 de abril. Bueno, ¿te sorprende que justo en esas fechas Estados Unidos estuviera tan interesado en buscar un alto el fuego con Irán? I don't believe in coincidence. Yo no creo en las coincidencias. En ese momento se dieron cuenta de que necesitaban reabrir el estrecho de Hormuz y volver a poner en marcha el flujo de petróleo. Y eso sigue siendo, digamos, el objetivo clave, porque la forma en que está configurado el sistema de refinerías estadounidense, cómo están construidas y para qué están diseñadas, es para refinar ese petróleo con alto contenido de azufre. Y dentro de ese petróleo, lo que llaman los destilados medios, alrededor de un 25 o 30% de cada barril se destina a la producción de diésel y combustible de aviación. Of diesel fuel and aviation fuel. You know, those are the two critical fuels that run the US. Esos son los dos combustibles clave que mueven la economía estadounidense. No hablo de la gasolina que echas en tu coche normal, sino del diésel y del combustible de aviación. Y en Estados Unidos, por cómo está configurado su sistema de refinerías, aunque el país sea autosuficiente en crudo ligero o crudo dulce, esas refinerías no están preparadas para producir diésel y combustible de aviación a partir de ese tipo de crudo. Necesitan el crudo pesado, con más azufre. Y en eso, Estados Unidos es importador neto. Así que claro, la pregunta es, ¿cómo sacamos ese crudo del estrecho de Hormuz? Y ahí es donde está centrado ahora mismo Estados Unidos. Intentando, querían mantener el estrecho abierto, pero si miramos atrás, al 15 de abril no consiguieron reabrirlo. It didn't get the strait reopened. And so it's only since
in the last Así que solo desde hace, la última semana más o menos, que el petróleo, en realidad desde hace unos 18 o 19 días, ha empezado a salir petróleo del Golfo Pérsico. Pero ese petróleo no va a Estados Unidos, va a Asia. Y esto, creo yo, es lo que estamos viendo ahora. Un momento en el que el control que Estados Unidos ejercía sobre la zona o que creía tener bajo control ha desaparecido. Hay indicios de que los saudíes y los cataríes se están alejando de sus relaciones militares y diplomáticas tradicionales con Estados Unidos. Qatar, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos siguen siendo, digamos, algo así como lacayos de Estados Unidos, pero no Qatar ni Arabia Saudí. Eso es distinto. but not Qatar and the Saudis. That's different. Yeah. Do you think, ¿Tú crees, Larry, que has mencionado que quieren que Israel domine la región militarmente? Eso significa que nadie va a poder enfrentarse a Israel ni tener ningún tipo de ventaja sobre él. Pero tenemos una región que es totalmente distinta de la imagen que quieren los Estados Unidos o que quiere Israel, porque ahí están Irán y Turquía, dos países muy importantes en la zona. Y también está Pakistán, que está redefiniendo su papel en la región, algo que, en mi opinión, es muy relevante, sobre todo después, o más bien durante, las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Se ve claramente el papel tan importante que tiene Pakistán. E Israel, de alguna manera, percibe a estos tres países como una amenaza para su futuro. Y ahí entra el papel de Estados Unidos. Van a posicionarse en contra de estos países. ¿Van a hacer algo al respecto? ¿Van a apoyar la agenda israelí en la región? ¿O van a tener su propia agenda, su propia estrategia? Creo que ahí está la crisis de identidad de la que hablaba antes en Asia Occidental. Well, it is entirely precipitated. Todo esto se ha precipitado por el auge de lo que yo llamaría los sionistas radicales, los colonos, los Ben-Gvir, los Smotrich, que son intolerantes con los palestinos. Fue curioso. Ayer alguien me enseñó un video de Randy Fine, ese corpulento miembro del Congreso, que además es un sionista convencido. Y él insistía en que nunca ha existido un palestino, que los palestinos son algo artificial, una creación inventada por los soviéticos como parte de la guerra contra Occidente. Pero resulta que la primera referencia a Palestina la hizo un escritor griego, Heródoto. Así que estamos hablando de, ya sabes, cientos de años antes del nacimiento de Cristo. Hundreds of years before Christ was born. So much for Randy Fine's claim there is nothing. Así que, ya ves, tanto por la afirmación de Randy Fine de que no hay nada sobre los palestinos. La primera vez que los árabes, los habitantes de esa zona que no eran judíos, fueron descritos como palestinos, fue en una traducción de un documento ruso de 1898 que identificaba a esas personas como palestinas. Así que, incluso la afirmación de Fine de que esto fue obra de los soviéticos, lo siento, pero la Unión Soviética ni siquiera existía entonces, y aquello seguía bajo el dominio del zar. Pero el punto es que la presencia de esos palestinos siempre ha estado ahí. No formaron un gobierno nacional, porque por desgracia, Palestina ha sido un poco como un balón que se pasa de un lado a otro. Palestine has been a bit of like a football kicked back and forth. The Romans controlled it, and then Los romanos la controlaron, y después hubo otros, digamos, gobernantes menores que llegaron desde fuera. Los musulmanes tomaron el poder, y finalmente el Imperio Otomano se hizo con el control y la dominó durante al menos 600 años. Pero que esa gente viviera siempre bajo algún tipo de dominio extranjero no significaba que no tuvieran derechos sobre esa tierra. Y ahora aparecen estos sionistas radicales diciendo que no tienen ningún derecho, que son Amalek, que deben ser destruidos, que Israel es el territorio desde el río hasta el mar, hasta el Éufrates. Así que las ambiciones de Israel son, ya sabes, unas ambiciones territoriales que no hemos visto desde Adolf Hitler y su intento de apoderarse de tierras en el este, de los rusos. from the Russians. So this is
this is something new, and now Así que esto es algo nuevo, y ahora lo vemos en esos comentarios beligerantes y amenazas que están lanzando varios israelíes, incluido Naftali Bennett, contra los turcos. including Naftali Bennett Es against como the decir, Turks. pero os habéis vuelto locos. Turquía os está suministrando petróleo, es vuestro principal proveedor, y aún así estáis amenazando con atacarlos. Number one supplier of oil. Además, desde un punto de vista militar, yo diría que Turquía es la principal potencia militar de la región, después de Irán, pero sobre todo en lo que se refiere a las fuerzas terrestres. Por eso la OTAN siempre ha mantenido a Turquía dentro, porque Turquía tiene el segundo ejército más grande de la alianza. Because Turkey represents the second largest army in NATO. Yeah. Larry, the whole West. Sí, Larry, todo el oeste de Asia, o mejor dicho, Eurasia, desde Rusia, pasando por Irán, el Cáucaso Sur, Turquía, y toda esa región, de alguna manera diría que divide a los dos lados, Occidente y Oriente. Y creo que el futuro depende mucho de quién acabe dominando esta parte del mundo, porque es muy importante en muchos sentidos. Desde Rusia hasta Irán y Turquía, toda esa franja de tierra es clave. Hemos aprendido sobre el estrecho de Hormuz, sobre la importancia de Rusia, sobre los recursos de Rusia, de Irán y de toda la región. Asia Central, el Cáucaso Sur, son zonas muy relevantes, tanto para Occidente como para Oriente, por cierto. La cuestión es quién está ganando esta partida por el control. Porque al final, si miramos el panorama general, vemos que hay una superpotencia en Occidente, superpotencias en Oriente y también superpotencias en el centro. We have the superpowers in the east. We have the superpowers in the middle. The superpower in the middle would be Russia. La superpotencia en el centro sería Rusia, en el este, China, y en el oeste, Estados Unidos. No veo a los europeos muy presentes en este cálculo, porque no tienen tantos recursos naturales. Básicamente, su economía dependía de la tecnología, y hoy la tecnología ya no forma parte de la economía europea en la misma medida. Todo se va a China. Me sorprendió bastante cuando estuve en Alemania. Todo estaba hecho en China. Así que se ve cómo la economía se está deteriorando poco a poco. Y es un proceso largo. No empezó hace 10 días, ni hace 2 semanas, ni siquiera hace 2 años. Es un proceso enorme que sigue en marcha. ¿Cómo ves tú el panorama general y la forma en que Estados Unidos quiere ver la región, toda la región? ¿Estáis tan centrados en Israel y en pelear con todo el mundo? ¿Tenéis una estrategia global respecto a Rusia, Irán, Turquía y toda la región? Goes to Russia, Iran, Turkey, and the whole region. Well, let's recognize that the region is Bueno, important. reconozcamos que la región es importante solo por el petróleo. Ahora, hay señales de que estamos empezando a ver un cambio, un alejamiento de una economía basada en el petróleo. Pero sinceramente, no creo que eso vaya a ocurrir pronto, porque ya sabes, todavía hay muchísimas cosas que dependen de la industria petroquímica y que son esenciales para la vida. El fertilizante, por ejemplo. Su producción viene, como sabes, del azufre y de la urea. El helio que se obtiene de la exploración y extracción del gas natural licuado es fundamental para fabricar chips de ordenador, entre otras cosas. Así que estos países seguirán estando en el centro de todo. These countries will remain front and center. Now, the issue is, are they going to break Ahora, la cuestión es, ¿van a liberarse de Occidente? Bueno, nos gusta mantener la ficción de que son independientes. Esa fue una de las razones por las que había tantas, no sé, más de 15, bases militares estadounidenses repartidas por toda la región, desde Emiratos Árabes Unidos hasta Qatar, Bahrein, Arabia Saudí y Kuwait. Y Estados Unidos se vio obligado a reducir su presencia en Arabia Saudí. Pero de nuevo, los saudíes se encontraron en una situación en la que se les pidió que compraran bonos del Tesoro estadounidense. En la práctica, estaban ayudando a Estados Unidos a financiar todas sus guerras a cambio de recibir protección. helping the United States finance all of its wars in exchange for being protected? You know, the United States said, okay, we got your back, we'll protect you. Verás, Estados Unidos dijo, de acuerdo, te cubrimos las espaldas, te protegeremos. Pero al final, lo que quedó claro durante esta guerra con Irán es que Estados Unidos no pudo proteger a los saudíes. Así que el petróleo va a seguir siendo el rey. Ahora bien, los movimientos hacia fuentes alternativas, como los vehículos eléctricos, ahí es donde vemos a China.
China ha tomado rápidamente la delantera en ese campo y va a seguir controlándolo. Y luego está la extracción de los distintos minerales raros en todo el mundo. Esos que se necesitan para fabricar gran parte de las tecnologías modernas, las comunicaciones, los motores, los imanes y todo eso. Motors and magnets, etc. Again, with China controlling that, De nuevo, con China controlando eso, están en una posición muy favorable para dominar ese proceso en el futuro previsible. Así que esto es lo que tiene delante Estados Unidos. Se enfrenta a un desafío, hasta el punto de que los saudíes y los cataríes fueron presionados por Estados Unidos para que no asistieran al funeral del Ayatollah Ali Khamenei. Y aún así fueron, básicamente diciéndole a Estados Unidos que se olvidara del asunto. Si lo que Pepe y yo estamos oyendo de la fuente pakistaní es correcto, los pakistaníes creen que están en condiciones de ayudar a forjar una nueva, alianza militar panislámica con Egipto, Turquía, Arabia Saudí, Irán y Pakistán, formando el núcleo de algo que sustituiría a Estados Unidos. Y también tenemos que reconocer que, de hecho, aunque Estados Unidos sigue teniendo presencia en Asia Occidental, el cuartel general de la Quinta Flota es inhabitable. Así que la presencia estadounidense allí, no sé cuántos miles había, pero creo que eran varios miles de marineros, infantes de marina y personal de la Fuerza Aérea desplegados en Bahrein. Esa base ya no se puede habitar y han tenido que retirarse. Ahora están en otro lugar, fuera de Bahrein. De forma parecida ocurre con la base aérea de Al Udeid. Su función principal, al menos durante los últimos 10 años, ha sido albergar el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas, el CAOC, que era algo así como el ojo de Sauron, ya sabes, del Señor de los Anillos. Miraba hacia afuera y veía todo lo que ocurría en el mundo. El CAOC, por ejemplo, abarcaba desde la India hacia el sur, hasta Diego García, hacia el norte hasta la costa del Mar Negro en Rusia y hacia el oeste hasta, Chipre. Controlaba toda esa zona. Pero eso ya no existe. Se ha cerrado en parte porque los radares que eran esenciales para su funcionamiento ya no existen. Han sido destruidos. Y el personal que antes estaba en riesgo, ahora se encuentra en una base de la Fuerza Aérea en Carolina del Sur. Así que Estados Unidos, como consecuencia de esta guerra, ya ha tenido que retirarse de la región. No de forma oficial, pero en la práctica, sí, ha tenido que retirarse. Looking at what Donald Trump said yesterday, Si miramos lo que dijo Donald Trump ayer, él afirma que la única amenaza que siente ahora mismo contra Estados Unidos es el comunismo. Es el mismo tipo de retórica que se usaba en tiempos de la Unión Soviética. La lucha entre Estados Unidos, los capitalistas y los comunistas en Rusia y en la Unión Soviética. Pero ya no existe la Unión Soviética. Incluso China no es comunista. Ellos mismos no se reconocen como un partido comunista. Tienen el Partido Comunista, sí, pero el sistema en sí se llama oficialismo con características chinas. El socialismo es muy dinismo. Socialism is so different from communism, and you see Europe is whoever lives Y verás, in Europe and Europa knows es system in Europe, quien vive en Europa y conoce el sistema en Europa, en Suecia, en Finlandia o en Alemania, sabe cómo funcionan las políticas sociales, el socialismo y las medidas que apoyan a la gente, a la comunidad, a la sociedad, sobre todo en temas como la sanidad y la educación. Esos son dos puntos muy importantes para los socialistas y para quienes apoyan la agenda socialista. Pero no hay nada de comunista en lo que está pasando. Y eso es lo que él intenta decir. Lo que me parece importante, no sé si ellos todavía se ven así, es que ese odio hacia Rusia viene de ese tipo de agenda. Son comunistas. Da igual que tengamos a Vladimir Putin en Rusia. El sistema ya no es comunista, pero de algún modo ellos sienten en el fondo que siguen siendo comunistas. Y eso va contra nosotros. Por eso tenemos que odiarlos. Por eso tenemos que enfrentarnos a ellos. Por eso seguimos con esta guerra, en lugar de ponerle fin, incluso a costa de matar a todos los ucranianos, luchando hasta el último ucraniano. Como nos ha repetido Lindsey Graham una y otra vez,
Los ucranianos son quienes están librando esta guerra. Así que para los estadounidenses, esta es la mejor inversión posible. ¿Cómo ves estos casos? El del comunismo y el del odio hacia Rusia. I have no explanation. Well, I keep trying to come No, up with an no tengo ninguna explanation explicación. for the anti-Russian Bueno, sigo intentando encontrar una explicación para ese sentimiento antirruso. Sería una cosa si el gobierno de Rusia, desde 1991, hubiera emprendido una gran expansión militar, si Rusia estuviera atacando a sus países vecinos y derrocando gobiernos, si estuviera construyendo bases militares por todo el mundo y usando su poder militar para interferir en los asuntos de otros países. Pero lo que acabo de escribir es a Estados Unidos, no a Rusia. Lo que Rusia ha llegado a ser tras el colapso de la Unión Soviética. Bueno, ya sabes, la Unión Soviética era un sistema opresivo. The Soviet was an oppressive system. There is no doubt. No hay ninguna duda. Y fue vilipendiada por su ataque al cristianismo bajo el régimen soviético. Ya sabes, la religión, según la doctrina marxista, se veía como el opio del pueblo, como una forma más de controlar a la gente. Pero con el colapso de la Unión Soviética, hubo un renacimiento del cristianismo ortodoxo en Rusia. Y no es algo superficial ni artificial, es algo profundo y está muy extendido. Es casi un milagro que los cristianos ortodoxos sobrevivieran durante esos 70 años de dominio comunista, que no fueran destruidos. Sí, hubo algunos que fueron enviados al Gulag, a prisión. Yeah, there were some that were sent to the Gulag, to prison, but it persevered. Pero resistió. Así que lo que tenemos ahora es que cuando Putin llega al poder e impone de inmediato límites a los oligarcas que trabajaban codo con los oligarcas occidentales para saquear y expoliar Rusia, él pone fin a eso y restaura la soberanía de Rusia sobre sus propios recursos. Al mismo tiempo, el enfoque del gobierno ruso no es hacer que un grupo sea superior a otro. Miro atrás, con auténtica sorpresa, a la Rusia de 1999, 1998, con el inicio de la Segunda Guerra de Chechenia. En ese momento, Rusia se enfrentaba a un ataque constante de extremistas islámicos radicales, financiados por Occidente, por la CIA, por el MI6, armados, entrenados, y todo eso con el propósito claro de intentar destruir y fragmentar aún más Rusia. La idea era que dejara de ser ese enorme territorio que abarca 11 usos horarios, que Chechenia se separara y que todos los distintos grupos étnicos que viven en Rusia se dividieran. Ethnic groups that reside in Russia would be split off. But for 10, 11 years, Russia battled that. Pero durante 10, 11 años, Rusia luchó contra eso y lo derrotó. Y en ese tiempo hubo combates realmente brutales. Aún así, al final, las poblaciones musulmanas, tanto en lugares como Kazán como en Chechenia, ya sabes, Grozny, son patriotas rusos. Conozco al general Abdi Aladinov, tuve la suerte de conocerlo y hacerme amigo suyo. Así que, ya ves, Rusia representa un desafío para Occidente, en el sentido de que ha restablecido la identidad nacional como su principio organizador principal, basada en lo que podríamos llamar valores religiosos tradicionales y conservadores, los valores, la creencia en Dios. Hay un solo Dios. Cristianos y musulmanes comparten esa creencia. There is one God. The Christians and Muslims share that. That God created male and female and that they are Que Dios creó al hombre y a la mujer y que deben unirse en matrimonio. No esa idea de que existe lo transgénero o de que la homosexualidad está bien. Ellos se opusieron a eso. No estaban arrojando a los homosexuales desde los tejados. Y la actitud de los rusos ha sido, lo que hagas en la intimidad de tu casa es asunto tuyo, pero no lo lleves al espacio público. No vamos a convertir eso en parte de nuestros valores nacionales. Todo esto choca con Occidente, que se ha convertido en una cultura de decadencia. Es la forma más educada en que puedo decirlo, donde todavía hay gente que celebra la idea de que no existen el hombre y la mujer, y que uno elige su género según lo que quiera creer. Ahí es donde creo que está realmente el conflicto.
Y aún así, durante todo este tiempo, se describe a Rusia como una especie de fuerza demoníaca. Y no hay nada que puedan hacer para convencer a Occidente de que en realidad Putin hizo varios intentos de unirse a la OTAN y fue rechazado, primero por Bill Clinton y luego por George W. Bush. Así que ya sabes, vamos directos a una confrontación simplemente porque Occidente no quiere soltar el tema. Están obsesionados con controlar y dominar a Rusia. Y en el fondo creo que lo que quieren es tener el control total de los recursos del país. Es el número 1 del mundo en cuanto a recursos naturales. Y Occidente no lo soporta. Necesitan tener el control. And the West can't stand that. They got to have control of it. I think we have to understand the concept of the Creo que tenemos que entender el concepto del complejo militar industrial y el papel que desempeña en la política exterior de Estados Unidos. Nuestro amigo común, Ray McGovern, lo llamó MISIMAT, militar, industrial, congresual, mediático y de los think tanks, todo junto. Es un fenómeno nuevo. Son tan poderosos que llegan a moldear la política exterior de Estados Unidos. Y teniendo eso en cuenta, en Asia Occidental, por ejemplo, yo iría región por región. En Asia Occidental necesitamos tener un enemigo, como se suele decir, Irán, para vender armas a los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Hay que tener a Corea del Norte para vender armas a Corea del Sur. Y hay que tener a Rusia como enemiga de los europeos para vender armas a los europeos o a otros. Esa es la política que beneficia al complejo militar industrial. That would benefit the military industrial complex. We may say that the war in Iraq and Afghanistan. Podemos decir que la guerra en Irak, en Afganistán, en Libia y en Siria fue una enorme catástrofe estratégica para Estados Unidos. Se ve claramente el papel del complejo militar industrial y cómo se alimenta a sí mismo a través de estas guerras. Y no sé cómo puede Estados Unidos separarse de eso o convencer de alguna manera a ese sector de su economía para que encuentre otra forma de ganar dinero, de obtener beneficios, sin recurrir a la guerra, porque esta es la receta para una guerra continua. Esto alimenta la agenda israelí de guerra sin fin en Oriente Medio, o la agenda europea. Y me decepciona profundamente decir que la agenda europea, en esta guerra interminable contra Rusia, ya no significa nada. Han destruido un país que se llamaba Ucrania. Hoy no existe un país llamado Ucrania. Si Rusia toma Odessa, en mi opinión, será el fin de Ucrania. That's the end of Ukraine, in my opinion. Well, it was World War Bueno, II, I fue believe. la Segunda Guerra Mundial, creo, la que cambió a Estados Unidos. De repente nos dimos cuenta de que podíamos encargarnos de esto. Éramos los más poderosos y asumimos la tarea de intentar controlar el mundo, de rehacerlo a nuestra imagen. Así que, en realidad, fue a partir de 1948 cuando decidimos que podíamos manipular y controlar lo que otros países hacían. What other countries could do. Yeah. And when Y cuando Larry mira hoy a Rusia y a China, y la forma en que están, bueno, ya sabes, China está muy por delante, creo que de todos ellos, en lo militar. Están muy por delante de Estados Unidos. No sé cuál es tu opinión sobre China en lo militar y en lo tecnológico. En tecnología, están muy por delante de cualquier país del planeta. Y antes de escuchar tu comentario, esto fue lo que dijo Donald Trump sobre China y Rusia. Your comment here is what Donald Trump said about China and Russia. A China y a Rusia en el espacio, y ahora les llevamos una ventaja enorme, y eso es algo fantástico. Y son personas como esas, como tú, las que realmente lo hicieron posible. Muchas gracias. Yeah. ¿Sí? Liderar a China y a Rusia en el espacio. ¿Eso fue lo que dijo? Is that what he said? Yeah. Sí, justo lo he dicho. Yeah, as long as you ignore Sí, claro, siempre que ignores los últimos 25 años de lo que ha pasado. Creo que fue en 2004, cuando Estados Unidos se dirigió a los rusos y les dijo, oye, ¿podemos conseguir un viaje de ida y vuelta a la estación espacial? Porque ya no tenían ni por squares que puede llevar ni allí. Y los rusos, Okay.
And so that began a period Y así comenzó un periodo de gran cooperación entre el programa espacial de la NASA en Estados Unidos y el programa espacial ruso. Ya sabes, eso realmente debería haber sido el modelo para las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Si trabajamos juntos en el espacio, trabajemos juntos en todo lo demás. Pero no se pudo hacer. Y mira, China militarmente tiene lo que yo llamaría masa. Quiero decir, nos superan en producción de barcos, pueden superarnos en aviones, en todo. Pero los chinos no son guerreros, ¿verdad? Nunca lo han sido. Nunca han tenido una cultura guerrera. Eso quedó claro en 1979, cuando enviaron su ejército a Vietnam para intentar detener a Vietnam de atacar Camboya. Y por lo que tengo entendido, los vietnamitas les dieron una paliza. Así que la fuerza de China no está en su poder militar. China's strength is not its military strength. Yes, it's got great technology. Sí, tienen una tecnología impresionante. No está claro que toda esa tecnología se haya probado en combate, ni que haya demostrado ser realmente eficaz. Pero en cuanto a volumen, a pura cantidad, sí, superan a cualquiera. Ahora bien, lo que han llegado a hacer en términos económicos e industriales es increíble. La transformación de la sociedad china en los últimos 54 años no tiene precedentes en la historia. Pasar de ser una sociedad principalmente agrícola, con un alto nivel de analfabetismo, a convertirse en la sociedad industrial más moderna y productiva del mundo. Y siguen avanzando, impulsados por la fuerza de los números. La cantidad de estudiantes chinos que cursan ingeniería y carreras STEM, y los progresos que han logrado en una gran variedad de campos. On a whole variety of fronts, and the United States is desperately trying to Y Estados Unidos está intentando desesperadamente mantener cierto control, pero vemos la desintegración de nuestra propia sociedad desde dentro, básicamente por el auge de una sociedad degenerada. Así que sí, esto al mirar a China es algo realmente asombroso. Y ahora, China y Rusia están en una alianza que está transformando económicamente el mundo, cambiando el orden económico que Estados Unidos creó al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando era la potencia hegemónica. Esos tiempos se han acabado. Estados Unidos, bueno, el dólar sigue siendo dominante. No estoy diciendo que Estados Unidos no sea importante o que no pueda causar mucho caos y destrucción en el mundo, pero su capacidad para controlar por completo y dictar los resultados se ha terminado. Yeah. Sí. Muchísimas gracias, Larry, por estar con nosotros hoy. Great pleasure. Sí, esto fue un enfoque un poco distinto de lo que solemos hacer. Sí, era importante. It was important. Espero que la gente lo haya encontrado útil e interesante y nos vemos mañana. See you tomorrow. Yeah. Sí, exacto. Nos vemos mañana. Tomorrow. De acuerdo, amigo mío. Gracias, Larry. Okay. Adiós. Adiós.